Lección número 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador, o un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. Estos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor, esta vez muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata, en cambio, de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no importa. Te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se pose. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles a todas las cosas el mismo valor. A medida que mires a tu alrededor, di para tus adentros: creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido. Y así sucesivamente, usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, inclúyelos también. Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno o en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalos junto con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos forman parte de estos ejercicios, pero recuerda que un mundo bueno implica uno malo y uno agradable implica uno desagradable. Todos los términos que se te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa. Asegúrate al aplicar la idea de hoy de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Para los efectos de estos ejercicios no hay diferencia alguna entre una cosa y otra. Al final de la sesión de práctica añade: pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Lo que carece de significado no es ni bueno ni malo, porque entonces habría de disgustarte un mundo que no tiene significado. Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees, la verdad, se escribiese en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese. Eso es lo que ves en él. Eso es lo que en verdad no tiene significado. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. La verdad te disgusta ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya. Ese es, en última instancia, el propósito de estos ejercicios. 3 o 4 sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes. Dichas sesiones no deben pasar de 1 minuto. Es posible que incluso 1 minuto te resulte demasiado largo. Suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Reflexión sobre la lección número 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La lección de ayer nos decía que mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Es decir, que mi percepción del mundo depende de mis pensamientos. Es decir, mis pensamientos dan lugar a mi percepción, que es el significado. La lección de hoy nos dice que estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado, es decir, que mi experiencia, mi sentir,
procede de cómo percibo el mundo, del significado que le doy. Es decir, mis pensamientos dan lugar a mi percepción, que es significado, y mi percepción, que es significado, da lugar a mi experiencia, que es mi sentir. Si lo juntamos todos, tenemos el ciclo de la percepción, es decir, mis pensamientos, mi sistema de creencias, son el origen de mi percepción, de mi forma de ver e interpretar el mundo. Mi experiencia del mundo está provocada por cómo lo veo, es decir, por cómo percibo el mundo, y esa experiencia sirve para reforzar mi sistema de creencias. Un ejemplo que suelo utilizar en los talleres porque me parece muy gráfico es el siguiente. Imagínate que estás dando una conferencia ante un público. En un momento de la conferencia observas, recuerda que el ego dirige tus sentidos, como vimos en la lección anterior, para dar testimonio de lo que has elegido creer. Que una persona del público se pone a bostezar o se levanta y sale de la sala. Imagina que tú crees que no eres una buena oradora, que no eres lo suficientemente buena en tu trabajo. Esa es tu creencia. Debido a esa creencia, un suceso neutro, como que alguien bostece o que alguien salga de la sala, se convierte para ti en un suceso significativo. Tu mente rápidamente le otorga un significado. Por ejemplo, que se está aburriendo. Mi creencia en que soy una mala oradora es el origen de mi forma de interpretar esa situación. Se aburre. Lo que percibo ahora es aburrimiento. No percibo algo sin significado, neutro, sino algo significativo para mí. Mi percepción se ha convertido en un hecho, no en una interpretación, y reacciono como si lo fuera. Es decir, me pongo a la defensiva, o me pongo nerviosa, o me empiezan a sudar las manos. Mi comportamiento sigue ese sentir y puede, por ejemplo, que deje de dar conferencias o que me prepare para ser una mejor oradora. Es decir, mi experiencia de esta situación, me sudan las manos, me pongo nerviosa o me pongo a la defensiva, está provocada por cómo veo la situación. Se aburre. Ahora esa experiencia me sirve para confirmar mi creencia inicial, aquello que he elegido creer. Soy una mala oradora. Es decir, mis pensamientos, mis creencias actúan como un filtro y solo veo aquello que las apoya, aquello que las refuerza. Mis sentidos me muestran los testigos de aquello que he elegido creer, como ya hemos visto. Esas creencias provienen del sistema de pensamiento que he elegido. 1. Sistema de pensamiento del miedo, ego, o 2. Sistema de pensamiento del amor, Espíritu Santo. Estas lecciones nos están enseñando a salir de este bucle sin fin. Jesús nos está mostrando la puerta de salida. Dice, la importancia de esta idea, es decir, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado, radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. La distorsión perceptual es la creencia en que el mundo tiene significado y que es ese significado lo que nos disgusta. Dice, piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador, un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente. En el ejemplo anterior, yo sí creo que la situación de que alguien bostece o se levante y salga de la sala significa algo, que se aburre. Y creo que ese significado que me muestra un mundo amenazante es la causa de mi experiencia. Sentirme nervioso, ponerme a la defensiva, me sudan las manos. Creo que el mundo significa algo, que las situaciones significan algo, que lo que dices o haces significa algo, que lo que otros hacen o dicen significa algo. Pero, y aquí Jesús nos introduce el cambio de percepción, todos esos atributos se los otorgas tú. Este punto nos lleva a la responsabilidad. ¡Boom! No es el mundo, eres tú guiado por el ego o por el Espíritu Santo. Yo le otorgo esos atributos al mundo, yo le doy significado, yo soy el que colorea esa página en blanco. La pinto de negro y digo que se trata de un mundo cruel o de un mundo aterrador o de un mundo triste. O la pinto de rosa y digo que se trata de un mundo bondadoso o luminoso. O la pinto de verde y digo que se trata de un mundo esperanzador.
Esa es la percepción del ego, un mundo de diferencias, de jerarquías, de contrastes, de juicios. No quiero el significado de Dios, dice la lección. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. Quiero mi significado. Y concluye, el mundo de por sí no tiene significado. Esta es la percepción del Espíritu Santo. El mundo de por sí no tiene significado porque proviene de un pensamiento sin significado. Ese pensamiento es la creencia de que puedo separarme de Dios, lo significativo, y de que de hecho lo he conseguido, y mi existencia individual da prueba de ello. Luego, el propósito que ya podemos ir vislumbrando al otorgar significado al mundo es probar que nuestra existencia individual es real. Si el mundo de por sí no tiene significado, eso quiere decir que yo, aquello con lo que me he identificado y que forma parte del pensamiento del mundo, tampoco tengo significado. Si el mundo es nada, eso quiere decir que mi yo es nada. Si el mundo es una ilusión, mi yo tiene que ser igualmente ilusorio. De ahí la resistencia a la hora de llevar a cabo la práctica del libro de ejercicios o el estudio del curso. El ego no quiere que descubras que estás disgustado porque ves un mundo que no tiene significado. No le interesa, pero a ti sí. Tu ser está esperando tu feliz retorno. Tu deseo de paz está esperando que aceptes esta idea. Tu voluntad de ver algo diferente está esperando que te unas a Jesús en este reconocimiento. Porque este reconocimiento es libertad, es el fin del sufrimiento del mundo. Es desenmascarar al ego y su propósito, ser conscientes del coste que está teniendo para nosotros el seguir aferrados a nuestra manera de ver el mundo. Es estar dispuestos a abandonar el dolor. Ayer en Facebook me encontré con un artículo que se titulaba El desgarrador contraste entre los dos mundos en los que vivimos. Os dejo el enlace al final de la entrada. Se trataba de una serie de fotografías donde contrastaba una realidad aparentemente mala con una realidad aparentemente buena. Un símbolo del deseo de la mente de mantener la dualidad, negando la unicidad del cielo, donde no hay ni bueno ni malo. Al ego le da lo mismo si lo que percibes es un mundo bueno o un mundo malo. Para su propósito es lo mismo, porque como señala la lección de hoy, un mundo bueno implica uno malo y uno agradable implica uno desagradable. Al ego le interesa la dualidad, porque contradice el principio de unicidad del cielo. Así nos mantenemos arraigados en la ilusión. En la lección número 6 se nos decía, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. En esta lección se nos amplía esa idea, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y luego continúa, lo que carece de significado no es ni bueno ni malo, es nada. Porque entonces habría de disgustarte un mundo que no tiene significado. Porque no acepto que no tiene significado, porque quiero que lo tenga, quiero que sea real, que el sueño del ego sea real, que mi existencia individual sea real, que mis problemas sean reales, que mis resentimientos sean reales. No quiero el mundo de Dios, quiero el mío. Creo que este no es un mundo sin significado. Al observar las fotografías del artículo, al ver por ejemplo el telediario, escuchar las noticias, incluso al entrar en Facebook, tengo claro que necesito que Jesús me enseñe, necesito su visión porque puedo notar mi resistencia a no otorgarles un valor diferente a cada una de las realidades que percibo en cada foto, a no establecer una jerarquía de ilusiones, a no juzgar el mundo como responsable de mi sentir, a no considerar una realidad mejor que otra, una situación como más valiosa que otra. Pero eso no me hace feliz. Siempre que quiero que el mundo signifique algo, sufro. No encuentro paz en esa opción. Pero afortunadamente tengo otra opción que Jesús representa. Esa es la motivación para dejarme enseñar, para practicar la lección de hoy. Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que, en lugar de lo que tú crees, la verdad, se escribiese en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Esa felicidad indescriptible es mi motivación.
el incentivo para practicar con la idea de hoy. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Que la quietud del cielo envuelva tu corazón. Feliz día.